El día martes 18 de mayo del año 2021, en esta edición del Comercio TV en la mañana, ya me acompaña Alison Correa y le quería buen día. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día martes con toda la información, sobre todo del ámbito político. Que tengan un excelente día. El comercio ya está en circulación en todo el país, en su edición impresa, y aquí están algunos de los titulares que usted lo va a poder leer, lo puede pedir a su poseedor de confianza. Carrión, indagado por el abuso sexual, irá a cárcel 4. Destrozos en Cuenca y en Morona por las fuertes lluvias y el desborde de los ríos. Los municipios toman la posta para controlar en el feriado. Protestas de los transportistas por precios del diésel se mantienen y la primera prueba para la mayoría de la asamblea. Estos son los títulos más importantes que tiene el día del comercio y está en circulación en todo el país, en los principales centros de abasto o a su poseedor favorito. Vamos con la información. Mantener la gobernabilidad es uno de los retos de la nueva asamblea, pero aunque suena fácil decirlo, solo con el paso de los días se sabrá hasta dónde son fuertes los acuerdos. Si bien los consensos permitieron elegir a las autoridades legislativas, el nuevo momento corresponde a las presidencias de comisiones, que aún no se tiene claridad sobre su conformación. En política se tuesta hasta granizo, decía el expresidente de la República, Andrés de F. Córdoba. De ahí que no debe sorprender lo ocurrido durante el pasado fin de semana, que con acuerdos y todo, al final de cuentas se eligió como presidente del Parlamento a Guadalupe Llori, quien es parte del movimiento Pachacutic. Eso es producto del diálogo, producto de una madurez política. Creo que habemos nuevos actores políticos que aparecemos en escena. Nosotros hemos dicho que es hora de ir superando estas dicotomías en la que lo pusieron al país, que generó extremos. Dejando de lado mociones que buscaban poner al frente del Parlamento a un social cristiano apoyado por independientes, UNES y hasta Creo, al final todo se rompió. Mas de eso ahora dicen no es lo importante, sino el si existirá gobernabilidad. Sobre todo porque entre la visión del gobierno y Pachacutic tienen lo que denominan líneas rojas. Justamente hablábamos de eso como una línea roja, el tema del extractivismo, ¿no? Para nosotros el agua es vida, así que eso no ha cambiado, seguimos con la misma tesis, eso sigue siendo para nosotros una línea roja y al menos, repito, el presidente ha dicho que él tampoco está de acuerdo que se contamine el agua, así que por ese lado como que vamos por un camino. Hay marcadas diferencias, sin embargo creen desde la bancada de gobierno que en el consenso para la construcción de una agenda legislativa se sobrellevarán esos temas, pues de un lado y otro se estaría dispuesto a ceder sin tener que perjudicar a nadie. Más bien creo que hay bastantes puntos de encuentro que desavenencias con, por ejemplo, con Pachacutic o con la izquierda democrática. De eso se trata esta probable agenda legislativa, de llegar a puntos de encuentro entre los distintos partidos. Durante estos días el Parlamento al menos ha presentado dos escenarios. El uno lo ha acontecido durante su primera sesión y el otro que tiene que ver con la conformación y elección de los titulares de las 15 comisiones legislativas. Tal como se muestran las cosas, la bancada de UNES espera que lo acordado en cuanto a presidencias y vicepresidencias de comisiones se cumpla. Antes de que el acuerdo que hubiéramos hecho con el partido de gobierno y el Partido Social Cristiano, ya habíamos hablado también de varios acuerdos en torno a las comisiones. Nosotros aspiramos que esas comisiones se respeten. ¿A usted le queda todavía entonces la duda en este momento de que si les van a dar o no las comisiones que habían ya quedado? Bueno, si ya faltaron a un acuerdo que estaba casi por ejecutarse, uno nunca sabe. También los independientes esperan que exista igualdad al entregar la dirección de las comisiones legislativas. Su temor de que esto no sea así, aseguran, no radica en la falta de acuerdos. Aquí el tema es de la definición, porque no hay, como de pronto se podría decir vulgarmente, cama para tanta gente. Digámoslo abiertamente. Se sobreentiende que de pronto el grupo de independientes podríamos tener 2 presidencias, 3 vicepresidencias, más o menos en la equidad. Será el martes 18 de mayo que luego de elegir secretario y prosecretario del Parlamento, los 137 legisladores de las distintas tiendas políticas deberán concentrarse en la división al interior de las comisiones legislativas. Para el efecto, las reuniones que plantean sus titulares se vienen dando entre bloques desde este lunes. Informó Javier Rosero. Politólogos, amigos, analizan la conformación de la nueva Asamblea Nacional luego de que el oficialismo estableciera alianzas con partidos de izquierda y legisladores independientes para armar una mayoría. Veamos. La elección de autoridades en la Asamblea Nacional se dio con la conformación de una nueva mayoría en el Parlamento, integrada por Pachacutic, Izquierda Democrática, Creyentes. ¿Cuánto tiempo durará? Es algo que va a depender de qué temas traten. Pero si es que se abocan
a la solución de los problemas inmediatos, sobre todo a enfrentar la pandemia y a la reactivación económica del país, creo que puede ser una alianza que dure por lo menos algunos meses. Temas relacionados con el cuidado del medio ambiente son una prioridad para Pachacutic, por lo que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, señaló lo siguiente. Tenemos que conformar una comisión ocasional para fiscalizar ese otorgamiento de las concesiones mineras, petroleras. ¿Podría esto dañar los lazos que existen hasta el momento entre el Parlamento y el gobierno entrante? En sí mismo el proceso de fiscalización no necesariamente. Lo que puede causar algún problema en términos sobre todo de la minería es más bien si es que Pachacutic pone por delante, por ejemplo, su planteamiento de el no rotundo a la minería. El bloque correísta UNES ha quedado fuera del grupo mayoritario, pero representa una fuerza política importante. Es una fuerza que está ahí presente. El problema que ellos tienen es que están anteponiendo a cualquier negociación el tema de revisión de los casos de justicia. En otras palabras, están mucho más inscritos en la lógica de sus liderazgos y los problemas jurídicos que tienen, más que encontrar soluciones a los problemas nacionales. El Partido Social Cristiano es uno de los más golpeados políticamente tras la alianza con UNES, pues ni siquiera alcanzó una vocalía dentro del Consejo de Administración Legislativa. Hasta el momento, este es el panorama que se visualiza en la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. Y faltan 6 días para el cambio de gobierno. En el proceso de transición, uno de los temas que han requerido de más reuniones entre los equipos de trabajo de Guillermo Lasso y Lenín Moreno es la vacunación. A una semana del cambio de gobierno, uno de los temas que más preocupa es cómo se dará a continuación al proceso de vacunación contra el COVID-19. Sandra Argotti, secretaria técnica de planificación de la actual gestión de Lenín Moreno, indica la información que se ha proporcionado al equipo de trabajo de Guillermo Lasso. Explicando cómo fue el proceso de los laboratorios, de las contrataciones, de la firma de contratos. Hasta el 24 de mayo se prevé que 1.8 millones de personas estén inmunizadas. Los contratos con las farmacéuticas que quedan son los siguientes. En el primer semestre llega a 5.390 millones y más de varias farmacéuticas, otras 14.7 millones hasta diciembre. Al momento tenemos un financiamiento de 298 millones para los pagos restantes de contratos firmados y para adquirir más dosis. Las bases de datos y registros de quienes recibieron las primeras dosis han sido entregadas al equipo de Guillermo Lasso para que la gente pueda recibir la segunda vacuna. Le voy a poner un ejemplo para que ellos estén tranquilos. Si yo digo, me llegan 500.000 vacunas, yo tengo que vacunar a 250.000. Porque las otras 250.000 dosis tengo que guardar para su segundo espacio. Entonces, el gobierno entrante tiene muy claro eso. En materia económica, se espera que el tercer desembolso del Fondo Monetario Internacional llegue en agosto. El monto para este 2021 es de $1.500 millones. Déficit económico, deuda pública interna y externa y demás de estadísticas de cómo recibirá el país Guillermo Lasso, el gobierno de Lenín Moreno lo dará a conocer este jueves, informó Valeria Navarro. El presidente electo Guillermo Lasso presentó a 3 nuevos integrantes de su gabinete. La doctora Vina Maino será la ministra de Telecomunicaciones. El empresario del agroturismo Nils Olsen ocupará la cartera de turismo y el ingeniero agrónomo Gustavo Manrique estará al frente de la Secretaría de Ambiente. Veamos los perfiles de estos nuevos ministros. En su cuenta de Twitter, el presidente electo informó que Viana Maino será la nueva ministra de Telecomunicaciones, abogada graduada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, docente de Derecho en posgrado, y también tiene un doctorado en jurisprudencia. Máster en negocios internacionales. La nueva secretaria de Estado publicó en su cuenta de Twitter: desde esta cartera de Estado fortaleceremos la relación con la ciudadanía de forma transparente. Vamos a trabajar por la digitalización y la conectividad en el Ecuador del encuentro. Gustavo Manrique será el ministro de Ambiente y Agua. Ingeniero agrónomo guayaquileño, graduado en la Universidad EART, Costa Rica,
con diplomados en INCAE. Promotor de empresas dedicadas al cuidado ambiental y prácticas sostenibles. Ha promovido también la Cumbre Internacional de Medio Ambiente y los premios Latinoamérica Verde. En 2012 obtuvo el primer récord Guinness para la ciudad de Quito por reciclar, junto a 93.000 estudiantes, más de 1.500.000 botellas en 6 días. Considerado uno de los 100 líderes más influyentes en cambio climático de América Latina. Asimismo, en su cuenta le agradeció al presidente y dijo estar listo para que el Ecuador asuma un liderazgo ambiental con políticas públicas que protejan al ambiente y a las comunidades. Finalmente, Nils Olsen será el nuevo ministro de Turismo, licenciado en Administración de Empresas y Marketing, máster en Turismo Sostenible de la Universidad de Monash, Australia. Asimismo contestó en su cuenta de Twitter: acepto el reto más importante de mi vida, servir a mi país desde el Ministerio de Turismo. Con pasión y responsabilidad presento los 3 primeros objetivos: promoción para la reactivación, respiro financiero para el sector y recuperación del tren y la conectividad aérea, informó Jorge Escobar. Y Freddy Monge, gerente del BIES, estableció la tasa de 5.99% para los créditos hipotecarios de viviendas de interés público. Además, informó que para la adquisición de residencias superiores a los $90.000 se aplicará la tasa de interés al monto del crédito, más no al valor de la propiedad. El nuevo gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, Freddy Monge, en reunión mantenida con representantes del sector inmobiliario, estableció la fijación de la tasa de interés del 5.99% para los créditos hipotecarios, destinados al financiamiento de viviendas cuyo valor es de hasta $90.000. La reunión fue para informarnos que habían retirado ya la decisión de alzar las tasas de interés del 5.99 al 6.7%. La medida será aplicada desde el lunes 17 de mayo. Los ciudadanos que ingresaron el trámite a partir del 1 de este mes, con el incremento del 6.7%, tienen la posibilidad de aplicar una nueva solicitud para establecer la tasa anterior y mejorar su monto de endeudamiento. Para representantes del sector de la construcción, el retorno al antiguo porcentaje permitirá la reactivación de la demanda. Va a venir mayor cantidad de obras y con esto vamos a generar mayor cantidad de empleos. En cuanto a la posibilidad de adquisición de residencias sobre los $90.000, el nuevo directivo del BIES informó que la institución aplicará las tasas de interés de acuerdo al monto solicitado, mas no al valor de la vivienda. Es decir, usted puede comprarse una casa de mucho mayor valor, una casa de $120.000, siempre y cuando usted pida un crédito de $90.000 al BIES, también puede acceder a esta tasa de interés. A decir del arquitecto Proaño, esta medida implica un doble beneficio para los afiliados, por un lado, al poder incrementar su capacidad adquisitiva, y para el banco al ampliar su garantía de financiamiento. Que el BIES financia hasta el 100%, en estos casos va a tener una garantía mayor, entonces va a tener menor riesgo. El sector constructivo decreció en los 2 últimos años debido a la pandemia de coronavirus que generó crisis económica. Por ello, firmas inmobiliarias adecuaron sus ofertas acorde a la nueva realidad. Hemos reducido ese valor en un 20 o un 30% sacando nuevas unidades habitacionales. Informó Paola Castillo. Al retornar, contarles que un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión por el presunto delito de abuso sexual. Estas y otras informaciones te contamos al retornar. Seguimos con más información. En el Complejo Judicial Norte de Quito inició la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de injurias en contra de Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Una denuncia por supuestas irregularidades es la compra de medicamentos para casas de salud públicas. Ha puesto en apuros de la comisión. Hasta el Complejo Judicial Norte de Quito llegó el Pleno de la Comisión Nacional Anticorrupción para respaldar a su coordinador, Germán Rodas, quien enfrenta una acusación por injurias. La Comisión Nacional Anticorrupción no se amilana frente a la corruptela. Aquellos que pretenden utilizar la justicia para acallarnos están equivocados. Fue precisamente tras una denuncia efectuada por la Comisión sobre la compra de medicamentos, especialmente en Guayaquil, en el 2018, para casas de salud en el sector público, por lo que hoy Rodas pasa de acusador a acusado. De estas gentes que están vinculadas con una denuncia que hicimos nosotros alrededor
del uso de medicamentos, de la venta de medicamentos de manera fraudulenta. En el país durante las últimas décadas se han adquirido medicamentos e insumos con sobreprecios. La Comisión Anticorrupción hizo una denuncia a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado y presentó una petición directa al Ministerio de Salud. Por obvias razones también se hizo al SRI, porque la Comisión consideraba de que no se había pagado impuestos por muchas personas que estaban contratadas a dedo. Esta no es la primera vez que la comisión ha tenido que sentarse en el banquillo de los acusados por las denuncias que ha efectuado. En el 2017 fueron condenados a 1 año de cárcel por calumnias, pero horas más tarde, el excontralor Carlos Polid los perdonó al renunciar a la querella. Por injurias, la ley establece una pena privativa de la libertad de hasta 2 años. Usted comprenderá que una denuncia de la Comisión Anticorrupción siempre tiene un antecedente en investigación. Esta vez, la acusación por injurias vendría desde el exterior. Sí se maneja también una posición de compra y de venta de insumos a todo nivel, porque hay varios objetos que se vendieron y el tipo de contratos que se utilizaron, y ahí está realmente el perjuicio al Estado ecuatoriano. Se planteó algunos nombres. Sí. Se dijo, entre otras personas, algunas personas de los señores Bucaram. La diligencia legal se suspendió para el próximo jueves, informó Héctor Romero. Y en Guayaquil llaman a juicio a Jacobo Bucaram, a los hermanos Salcedo, al expresidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, al exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Unino, y a otras 8 personas por presunta delincuencia organizada, esto en la compra de los insumos en los hospitales de el IES. La defensa de Gabriela Pazmiño informó que analizan la fecha de su retorno, luego de que se dispusiera su sobrecimiento y de su esposo Dalo Bucaram. Los hermanos Bucaram, con suertes distintas en el proceso por presunta delincuencia organizada en la adquisición de insumos hospitalarios en el IES. Tras el sobreseimiento del ex asambleísta y su esposa, este lunes el juez llamó a juicio al mayor y absolvió al menor. Efectivamente, hasta el momento no ha habido ningún auto de sobreseimiento, todos han sido llamados a juicios, incluyendo Jacobo Bucaram Pule. La diligencia inició a las 9:30 de la mañana y se extendió hasta las 17 horas. También van a juicio los hermanos Daniel y Noé Salcedo, el expresidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Unino, y otros 8 implicados. Según la defensa de Gabriela Pazmiño, ella aún no tiene fecha ni boleto. Estamos esperando la resolución, obviamente, de ella, precisamente para regresar al país. Con el tiempo, recuerden que ella es una madre de familia, que obviamente tiene que dejar en encargo a sus hijos. La Fiscalía apeló la decisión del juez, ejecutada la semana anterior. Luego del sorteo de ley, una sala de esta corte tendrá la última palabra. La que tenga que resolver si efectivamente los aciertos que se presentaron en la defensa pueden variar en esta audiencia de apelación. Sobre el pronunciamiento o la llegada de Dalo Bucaram al país, todavía deben aguardar. Gestionando los temas de migración, gestionando las boletas precisamente. En teoría él ya podría llegar prácticamente a estar aquí dentro del país. La confirmación en sí, si es que está aquí dentro del país, todavía no la tenemos. Informó Jorge Escobar. Y el juez Felipe Córdoba rechazó el pedido de la Fiscalía General del Estado y no dictó prisión preventiva contra 5 personas más vinculados en el presunto delito de delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres. Alrededor de 9 horas, incluido un receso, duró la audiencia de vinculación en el caso conocido como Las Torres por el presunto delito de delincuencia organizada, en donde está siendo procesado el ex contralor subrogante Pablo Celi, su hermano Sebastián Celi, José Augusto Briones, ex secretario de la Presidencia de la República, y su hermano Luis Augusto Briones, quienes se encuentran con prisión preventiva. Este lunes la fiscal general Diana Salazar solicitó se vincule a Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador, su padre Marco Antonio Flores, ex ministro de Finanzas, y 3 personas más. Sin embargo, el juez Felipe Córdoba no dio paso al pedido en lo concerniente a la prisión preventiva. Ha resuelto que no se dicta prisión preventiva en contra de ninguno de los vinculados
Eso quiere decir que ellos tienen medidas alternativas y podrán defenderse en libertad y poder hacer valer sus derechos. ¿Medidas como cuáles? Tienen medidas de prohibición de salir del país, presentarse periódicamente y el uso de un dispositivo de geoposicionamiento. El supuesto delito de delincuencia organizada se habría dado entre el 2017 y 2020, entre la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia, cuando aparentemente se desvanecieron glosas y el pago de planillas a favor de la empresa No Limit. A cambio se habrían pedido recursos económicos. ¿De esto de alguna forma les beneficia a ustedes en este supuesto delito de delincuencia organizada el no haber dictado orden de prisión preventiva? Digamos, desde la tesis de defensa, cuando nosotros defendemos la inocencia de Pablo Flores, y obviamente es una gran noticia, porque es mucho más fácil defenderse en libertad, poder hacer seguimiento a la documentación, y Pablo Flores es el más interesado en este caso de poder entregar elementos con los cuales se aclaren estos hechos que se le están imputando. En total 14 los procesados que podrán defenderse, unos tras las rejas y otros en libertad. Para que concluya la instrucción fiscal todavía restan 90 días. Hasta el momento no ha sido convocado ni citado en este caso el señor Cuesta. Bueno, él ha sido mencionado en algunas ocasiones, pero no ha sido vinculado todavía. Informó Héctor Romero. Y un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión por el presunto delito de abuso sexual. Además, dispuso medidas de protección en favor de la víctima. Este incidente ocurrió el fin de semana en el Distrito Metropolitano de Quito. El pasado fin de semana, en pleno confinamiento, una llamada al ECU 911 alertó de un incidente violento en un departamento en Quito, en el que estuvo involucrado el defensor del pueblo Freddy Carrión y el exministro de Salud Mauro Falconi. En los videos de seguridad se evidencia en el ascensor del edificio que Carrión forcejea con una mujer, la cual denunció que habría sido víctima de violencia y rindió su versión la tarde del domingo. Es así que de este último hecho y tras las indagaciones, un juez aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado y ordenó prisión preventiva en contra del defensor por el presunto delito de abuso sexual. Bueno, lo primero que vamos a hacer es apelar la orden de prisión preventiva y lo haremos porque no estamos de acuerdo, creemos que es una medida totalmente desproporcionada. Esta gresca no tiene una connotación ni una naturaleza de carácter sexual. Las reacciones no se hicieron esperar. Varios legisladores impulsan un juicio político que está en trámite y este martes conocerá la Comisión de Administración Legislativa. Así lo confirmó la presidenta de la Asamblea. Para el abogado Salim Saidán, el defensor, al ser uno de los representantes de la función de transparencia y control social, puede ser enjuiciado. Se le podría censurar y destituir considerando que se trata de un incumplimiento de funciones, el incumplir una disposición de restricción de movilidad dispuesta por el presidente de la República. Por otra parte, hay voces de colectivos de mujeres que rechazan los hechos que involucran a la máxima autoridad del organismo que defiende los derechos humanos y tienen un pedido puntual. Es una persona que ha vulnerado derechos a una mujer, deben llamarlo a juicio y tienen que destituirlo porque realmente ese comportamiento es inadmisible. Luego de que el defensor del pueblo Freddy Carrión estuvo en una clínica privada bajo custodia policial, fue trasladado a la cárcel 4 de Quito. En un comunicado señaló que pidió licencia para atender esta situación y dejó en claro que con el exministro de Salud Falconi comparte una amistad de varios años. Todo esto mientras continúa la investigación de este caso en el ámbito penal y también en el político. Informó Priscila Cadena. Y un presunto delincuente murió en medio de un enfrentamiento a bala con agentes de la Policía Nacional en el noroeste de Guayaquil. Minutos antes, el ahora occiso habría participado en el robo a una farmacia ubicada en la cooperativa Juan Montalvo. Son imágenes captadas con teléfono celular en el instante en el cual el sospechoso fue sometido por agentes policiales. Para esos momentos ya se encontraba herido de bala y no tuvo más alternativa que rendirse ante la presencia de los uniformados. Y amenaza a los policías con dispararles. Los policías actúan en su uso progresivo de la fuerza, le provocan heridas. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía principal de la cooperativa Juan Montalvo. Una amplia mancha de sangre marcó el sitio exacto donde cayó. Testigos refieren que minutos antes lo vieron en compañía de otro hombre y una mujer.
Los tres participaron de un robo en una farmacia cercana donde sometieron a la joven que atendía en esos instantes, amenazándola con un arma de fuego. En el momento de la apertura que levanto una puerta, cuando voy a levantar la otra, él me pone la pistola y me dice que pase, que le dé el dinero. Dinero y medicinas y pañales y leche. Un uniformado se percató de los hechos y procedió a solicitar refuerzos. Cuando los tres implicados se vieron descubiertos, emprendieron la huida sobre una motocicleta. Pero el agente policial logró empujar a uno de ellos, quien cayó de la moto. Los otros dos lograron escapar. Sí, se quiso escapar en la buseta, como no pudo, se cubrió ahí y me comenzó a disparar al policía que estaba atrás mío. Viendo que no tenía opciones, el presunto ladrón intentó robar este vehículo. Su dueño había llegado hasta ese lugar para comprar huevos. De pronto se genera el cruce de balas entre el sospechoso y los uniformados. En medio de esa descarga, el inocente resultó herido con 2 impactos en su cuerpo. El estado del señor del carro indica que está estable el señor. Solo se llevaron sueldos, monedas, porque ya llegó la policía inmediatamente. Tanto el sospechoso como el ciudadano que compraba huevos fueron trasladados hasta una casa de salud, donde minutos más tarde se confirmó la muerte del supuesto ladrón, producto de 5 impactos que recibió en su cuerpo. A este antisocial se le encontró en su poder un arma de fuego con 4 cartuchos en su tambor. Y hay indicios de que la persona que vino es una gordita que ha robado en otras farmacias, en otra cadena. Informó José Morales. En un barrio de la parroquia de Yaruquí, un hombre fue asesinado por su pareja sentimental. La mujer aparentemente utilizó una barra de metal para golpearlo por varias ocasiones en la cabeza y de esa manera terminar la vida de su esposo. Lamentable. Veamos. Aparentemente los problemas de pareja eran seguidos, pero la gota que derramó la copa sería que el difunto tuvo contacto con su ex conviviente y esto habría generado ira en la principal sospechosa, que según el comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, en un inicio intentó armar un cuento que su esposo rodó por las gradas y no se levantó. Que esa no era la realidad, sino que él tuvo una discusión al interior de un inmueble con su pareja y que producto de esta acción ella lo agrede. En la desesperación que no respondía, familiares del hombre de 33 años de edad lo trasladaron a una casa de salud donde los galenos confirmaron su deceso. A simple vista tenía sangre en la cabeza y rostro. Agentes de la DINA sede criminalística realizaron el levantamiento del cadáver. El examen de autopsia reveló que al menos tenía 9 heridas en el cráneo provocadas por un objeto contundente. Es agredido con una vara metálica, una varilla metálica. La conviviente de 42 años de edad terminó confesando que supuestamente lo golpeó por varias ocasiones con una barra metálica. El fierro con manchas de sangre fue levantado como evidencia. La mujer fue detenida y es la principal sospechosa del crimen. La verdad es que no vivían, como se dice, bien. Las discusiones eran a cada rato. Y ya le mandaba sacando y ella no hacía caso de irse. En lo que vamos del 2021, en el Distrito Metropolitano de Quito se han reportado 49 muertes violentas. De estas, 8 han sido por arma de fuego, 14 por hechos delictivos y lo que preocupa a la autoridad policial, que 27 han sido por uso de armas blancas relacionadas a problemas en el núcleo familiar y su entorno cercano. En su inmensa mayoría en espacio privado y producto de ingesta de bebida alcohólica que termina con enfrentamientos entre las personas. A pesar que suena poco, el comandante de policía indicó que en este 2021 reportan una muerte menos en comparación con el año anterior. En Quito informó Iván Casamen. Y 9 personas fallecieron y otras 27 resultaron heridas luego del choque entre un bus de transporte interprovincial y un tráiler. El mortal accidente de tránsito se produjo en el sector de Cochancay, perteneciente al cantón La Troncal, esto en la provincia del Cañar. Hacia un costado de la vía se pudo observar la permanencia de los cuerpos que fueron expulsados desde el bus. Junto a ellos permanecían los automotores cuyas estructuras metálicas terminaron dobladas ante la fuerza del impacto. El choque entre ambos vehículos pesados habría sido frontal alrededor de las 9 horas en un tramo de la vía troncal Cochancay. Hasta el cierre de este reporte se registraba un total de 9 fallecidos y 27 heridos.
Tras la alerta generada por personal del ECU 911, de inmediato avanzaron unidades del Cuerpo de Bomberos de la Troncal y El Triunfo, ambulancias del Ministerio de Salud Pública, miembros de la Policía Nacional y otras entidades de socorro. Informó José Morales. Al retornar vamos a contarles que durante una nueva jornada de vacunación hay largas filas de personas se registraron en los centros de atención temporal del Bicentenario, mientras que en los puntos de inoculación del IES todo lució normal. Eso y más le contamos al retornar luego de una pausa, 7:30 de la mañana. Durante una nueva jornada de vacunación, largas filas de personas se registró en el Centro de Atención Temporal del Bicentenario al norte de Quito, mientras que en los puntos de inoculación afiliados del Seguro Social lucieron con poca afluencia. Así lució desde muy temprano el punto de vacunación ubicado en el Bicentenario al norte de Quito, con largas filas de personas que buscaban entre primeras y segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y en medio de esta masiva asistencia, las denuncias e inconformidad no pudieron faltar. Si llaman con la fecha y la hora, supuestamente debemos estarnos ya atendidos, ¿no es cierto? Porque nos llaman con media hora antes. Y mire cómo estamos aquí. Mandando de lado a lado. ¿Por qué? Porque no hay organización adentro. Lento, mal organizado. Y también, así como el señor dice, de un lado al otro, de para acá, para acá. Catalina Yepes, coordinadora de la Zona 9 del Ministerio de Salud Pública, explicó a qué se debió esta avalancha de personas. Que el domingo tuvimos una demanda baja de aquellas personas que están acudiendo con criterios de demanda espontánea, como son 85 años y más, personas con discapacidad de 50% y más, y personas con enfermedades catastróficas debidamente certificadas. Entonces, por el tema del confinamiento, supongo, no acudieron, entonces hoy han venido con mayor cantidad. Y además tenemos las personas que están agendadas por CNT. A medida que transcurrieron las horas, las filas fueron fluyendo. En esta nueva jornada aquí se tenía previsto inocular alrededor de 2.000 personas. En la mañana al comienzo pues tuvimos que ir organizando quienes venían por demanda espontánea, quienes venían agendados. Y una vez que ya los hemos organizado, está fluyendo sin problemas. Y así lo confirmaron los beneficiarios, quienes recibieron la anhelada vacuna. Ya puedo salir porque no podía ver a mis nietitos. Entonces, el encierro fue duro para personas como nosotros, ¿no? Parece que está un poco mejor, un poco mejor. Como es la primera vez que vengo, sí está corriendo la... El proceso estuvo bien. Mientras tanto, en el Centro de Atención del Adulto Mayor, en el sur de la capital, punto de vacunación a personas mayores a 65 años y aseguradas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se registró organización y una poca afluencia. No, yo sigo diciendo más, enseguida me entendieron. Me parece muy bien, todo ordenado, la gente muy amable, muy servicial. En Quito informó Adriana Rojas. Y buenas noticias, Galápagos se convirtió en la primera provincia del Ecuador en completar el proceso de inmunizar a toda su población. Según declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno, durante la jornada de vacunación en la Universidad de Espíritu Santo, pues allá en San Borondón, en el Guayas, allá también hizo algunos anuncios importantes. Veamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, inició la jornada de este lunes 17 de mayo, recorriendo las instalaciones de la Universidad Espíritu Santo en San Borondón, provincia de Guayas, en donde se llevaba a cabo la vacunación contra el COVID-19 a personas con enfermedades catastróficas. Más adelante anunció que la primera provincia en la que se logró vacunar a toda la población es Galápagos. Nosotros tenemos reservadas ya la segunda vacuna, pero se ha vacunado ya a la totalidad de los galapaguenses. Galápagos es la joya de la corona del turismo nacional y hay que ponerle todo énfasis en atenderlos. Indicó también que para el 24 de mayo ya estarían no menos de 1.800.000 personas vacunadas a nivel nacional. Enfatizó que la cifra a la que esperaban llegar era mayor, pero el incumplimiento de ciertas farmacéuticas lo impidieron. El 20% en calidad de anticipo, la totalidad del anticipo está entregada a todas las farmacéuticas y sin embargo únicamente Pfizer y COVAX
nos han permitido, el sistema COVAX nos han permitido tener vacunas. Además de que hicieron el convenio con la farmacéutica china Sinovac para adquirir 1 millón de dosis. Eso debió ocurrir los últimos días del pasado mes de abril, pero la empresa pospuso la entrega para finales de mayo. Sin embargo, llegarían otras vacunas al país. Ya tenemos aprobado en ARSA la posibilidad de que ingresen la vacuna rusa. Esa es una decisión que realmente la hace el gobierno electo. Pero señaló que su gobierno dejó contratadas 20 millones de vacunas para que se continúe con el proceso. Por otro lado, se refirió a la entrega de nombramientos a médicos. Hemos entregado ya, si mal no recuerdo, 7.500 nombramientos a los médicos que trabajaron en la pandemia. Informó Celeste Dueñas. Y las vacunas destinadas para los futbolistas nacionales ya arribaron al país. Los integrantes de las selecciones masculina y femenina serán los primeros en vacunarse y se prevé que el proceso de inmunización inicie esta misma semana. Además, dentro del plan de vacunación están equipos de la Serie A. La Confederación Sudamericana de Fútbol donó 3.520 dosis de vacunas contra el COVID-19 a la Federación Ecuatoriana. El fármaco chino Sinovac llegó al país este domingo y será administrado a 1.760 futbolistas y funcionarios pertenecientes a las selecciones nacionales, los clubes de la Serie A y de la Superliga Femenina. Para reactivar el fútbol en Sudamérica, para seguir con el fútbol en Sudamérica, para garantizar nuestra Copa América, que es un torneo muy importante para nosotros, y para garantizar los torneos locales y que el fútbol sudamericano pueda seguir adelante. El proceso de inoculación se desarrollará entre el 19 y 20 de mayo y contará con el apoyo técnico del personal del Ministerio de Salud Pública. El proceso que lo iniciaremos el día miércoles, simultáneamente en Quito y Guayaquil, en 2 jornadas completas de vacunación, tanto en casa de la selección Quito como en el edificio matriz de la Federación Guayaquil. Egas también señaló que la máxima entidad del fútbol sudamericano determinó los criterios para la recepción de vacunas. Entre las directrices contempladas está la participación de equipos en torneos internacionales. Es por ello que los 10 clubes de la Serie B no están dentro del plan de inmunización. Conmebol nos manda la lista de personas que pueden ser destinatarios de estas vacunas y dentro de esa lista se toma en consideración únicamente a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. En Ecuador los particulares están impedidos de adquirir vacunas. Por ello, apunta Francisco Egas, se gestionaron acuerdos con el Ministerio de Salud a fin de que se convierta en mediador para recibir la donación enviada por la Conmebol. En Quito informó Álvaro Terán. Las cifras, amigos, sobre embarazo en adolescentes siguen preocupando al Ecuador. Al menos 7 niñas se convierten en madres cada día y en su mayoría son víctimas de violencia sexual o de falta de políticas públicas de prevención. Revisemos más detalles de esta gravísima problemática social en la siguiente nota que tenemos para ustedes. Hay noticias que lastiman, que nos dejan el corazón hecho pedazos porque no podemos creer que la realidad sea tan cruel y dolorosa. En Ecuador, cada día, 7 niñas menores de 14 años se convierten en madres. Y según expertos, hay una relación directa entre este tipo de maternidad y la violencia sexual. El embarazo adolescente y de las niñas está relacionado con el entorno violento y fundamentalmente con la violencia sexual que viven. Hay que definir que en las niñas un embarazo es producto de violación. La Fiscalía General del Estado indica que entre el 30 y el 50% de agresiones físicas y sexuales reportadas son contra niñas y adolescentes. Y en la mayoría de ocasiones, los atacantes son personas cercanas a las familias. Los datos son que el 70 al 80% de los abusos sexuales se cometen por personas del entorno muy cercano a las niñas. Pero también hay aquellos embarazos que no fueron producto de la violencia, sino de una acción consensuada, aunque no siempre es responsable.
Según la encuesta nacional de salud y nutrición, el 67% de adolescentes que iniciaron su vida sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo. Y a decir de expertos, esto radica en la falta de políticas públicas de prevención. Que no es prevención decir no lo hagas. No podemos hacer solamente una prevención con los adolescentes. Tenemos que hacer esta prevención y concientizar a las familias. A la falta de estos programas hay que sumarle otros factores como la pobreza, el bajo nivel de instrucción y el machismo. Estos elementos son los causantes de que cada día en el país 158 adolescentes de entre 15 y 19 años se conviertan en madres. Que el proyecto de vida de estos adolescentes cambia radicalmente. La maternidad adolescente lo que hace y da como consecuencia es que perpetúa el nivel de pobreza y el riesgo para que abandonen los estudios. Desde el 2014 las cifras sobre embarazos en adolescentes no han variado significativamente y esto también preocupa porque no se puede hablar de desarrollo nacional cuando hay madres niñas cuidando a otras niñas. En Quito informó Álvaro Terán. Con una inversión de 40 millones, varias organizaciones ambientales, comunidades locales y patrocinadores se unen para recuperar los ecosistemas y biodiversidad de las Islas Galápagos. La pérdida y deterioro de los hábitats, las actividades de cacería, tala indiscriminada de árboles, pesca y comercio ilegal, a más del cambio climático, son los factores que causan la pérdida de la biodiversidad. Este impacto en los ecosistemas provoca la extinción de las especies, los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Todos sabemos que si no tomamos medidas ahora muy drásticas, no vamos a lograr nosotros llegar a fin de siglo. Por ello se ha puesto en marcha varios proyectos con el objetivo de proteger toda la vida en la Tierra. Cerca de 40 millones de dólares serán invertidos por empresas público-privadas, incluidos gobiernos, fundaciones, corporaciones, organizaciones y personalidades del espectáculo como el actor Leonardo DiCaprio, quienes están interesados en conservar y regenerar la salud del planeta. La reactivación de Galápagos es vital por ser tal vez uno de los lugares emblemáticos del turismo del Ecuador. Y entonces hay que hacer esfuerzos porque se pueda recuperar esa actividad. Ecuador representa uno de los 17 países con mayor biodiversidad, además de ser un lugar turístico encantador para el mundo entero. Por ello, varias organizaciones, comunidades y patrocinadores se unen para recuperar los ecosistemas del archipiélago aprovechando las innovaciones técnicas, sociales y financieras, y de esta manera construir un mundo equilibrado con la naturaleza. Con la realización de María Belén Lema, informó Sara Naranjo.